¿Quieres aprender a clonar tu voz totalmente gratis e ilimitado? Vas a obtener resultados como este. Esta es mi voz, pero con una diferencia. Esta fue creada con inteligencia artificial. ¿Qué tal quedó? Así es, lo que acabas de escuchar no es mi voz, es una voz clonada y hoy te voy a enseñar cómo hacerlo de manera gratis e ilimitada. Si quieres aprender cómo hacerlo, quédate en el video. Bueno, y la plataforma que vamos a usar es esta, VoiceBox. Es una plataforma de código abierto, es decir, totalmente gratis. Y vamos a descargarlo porque lo vamos a hacer de manera local, es decir, vamos a instalar esta inteligencia artificial o esta plataforma en nuestro computador para hacer todo de manera local, que sea mucho más fácil y que obviamente incluso lo puedes hacer sin necesidad de tener conexión a internet. Estando acá le vas a dar descargar y vas a buscar el sistema operativo que tengas, en este caso Windows 64 bits, simplemente cliquear y la instalación es muy fácil, una instalación normal, sencilla de un software normal. En este caso, como es un software de código abierto, seguramente les puede salir esto donde dice que Windows protegió su PC. Vamos a darle más información y vamos a darle ejecutar de todas formas. Esto pasa porque es un programa de código abierto, pero mira, realmente la instalación es muy sencilla. Siguiente, instalar y empezamos la instalación. Vamos a darle acá finalizar, que corra el software y aquí ya la plataforma abrió. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos para este cubito, miren, nos vamos para este cubito. Ahora vamos a descargar un modelo o varios modelos para la clonación de voz. Yo les sugiero uno de estos dos, el 1.7 o el 0.6. Bueno, este pesa un poquito menos que este y es mucho más rápido este porque es menos actualizado. Este es más actualizado. Yo voy a descargar este. A mí me gusta trabajar con este, pero ustedes pueden descargar este o pueden descargar los dos. Yo en este caso solamente voy a descargar uno. Lo voy a clicar acá, le voy a dar descargar, empieza la conexión y ahorita ya empieza la descarga como tal. Miren, aquí está descargando, pesa 1.7 GB. Son modelos bastante buenos y pues entre más buenos es más pesado. Por eso yo le voy a descargar uno solo, pero si ustedes quieren descargar los dos, lo pueden hacer. Voy a adelantar un poco el video. Bueno, ya terminó la descarga, terminó la instalación. Vamos a darle aquí cerrar y nos podemos dar cuenta que aquí ya está haciendo como la instalación en la plataforma. Esperamos un par de segundos más. Como se pueden dar cuenta, esto es muy rápido, ya va en 11%. Bueno, ya tenemos por acá instalada la primera inteligencia artificial que vamos a usar, que es este, el primer modelo. Y ahora vamos a utilizar otro, vamos a instalar otro que es este, el de transcripción, porque sí es importante instalar uno de estos, pero yo les recomiendo este primero. ¿Por qué razón? Vamos aquí en información, porque soporta 99 lenguajes, es el mejor, así que simplemente vamos a darle descargar. Este es un poquito más liviano, pues se pueden dar cuenta, solamente pesa 277 megas en comparación con el otro modelo que es mucho más pesado, y aquí su descarga e instalación es muchísimo más rápido. Y listo, perfecto. Entonces ya tenemos este modelo y este modelo. Ahora sí nos vamos con el proceso de clonación de voz. Nos vamos para esta parte donde está el microfonito, miren. Y vamos a darle donde dice nueva voz. Cliqueamos acá y aquí vamos a decirle que sí, que permito el uso del micrófono. Ustedes pueden aquí crear la voz partiendo del micrófono de su computador, como lo están viendo acá. Miren, yo estoy hablando y aquí está la onda, y ustedes le dan acá a grabar y empiezan a grabar. También lo pueden clonar subiendo audio desde su computador, que ya lo tengan grabado, que yo sugiero esta opción. ¿Por qué razón? Porque la voz queda mucho mejor. Y así lo voy a hacer de esta manera, subiendo unos audios que ya he grabado. Queda muchísimo mejor. Incluso ustedes también pueden hacerlo capturando el audio, por ejemplo, de canciones o algo así. Es decir, ustedes pueden clonar voces de cualquier persona, no solamente la de ustedes. Pero eso sí, tengan en cuenta el uso responsable de estas voces clonadas. Solamente les voy a decir esto. Uso responsable de las voces clonadas. En este caso yo voy a clonar mi voz. No quiero clonarle la voz a nadie. Es mi voz la que voy a clonar. Pero quiero comentarles todo lo que se puede hacer en esta plataforma. Entonces yo ya grabé 3 audios, que es los que voy a subir ahorita. Ahora bien, si ustedes no tienen micrófono para grabar, lo pueden hacer a través del celular. Pero obviamente tenemos que mejorar el audio antes de subirlo a la plataforma. Ahorita les voy a enseñar cómo grabar desde el celular y cómo hacer que ese audio quede como de estudio totalmente gratis. Entonces vamos a subir las voces. Miren, nos vamos para subir y yo voy a escoger por acá en la carpetita de descargas, que es donde tengo las voces. Y por acá tengo, vamos a ver, voz Edwin 1, vamos a escuchar, miren. Y esta es una prueba para que veamos cómo podemos clonar la voz. Son grabaciones de 30 segundos. Le voy a dar a abrir. Miren, dicen por acá que máximo son 30 segundos. Entonces, ¿qué pasa? En este caso tengo que cortar el audio para que sean máximo 30 segundos.
y mi audio pues demora 35 segundos. Entonces procurar que los audios que van a subir sean solamente de máximo 30 segundos. Voy a mejorar este problemita, voy a cortar los audios y ya adelanto el video. Bueno, ya hice el ejercicio de cortar los audios. Ahora voy a removerlo, voy a buscar nuevamente el audio número 1, que es este, que ya demora exactamente 29 segundos. Bueno, ya se pueden dar cuenta que aquí perfecto, lo subió perfecto. Y ahora vamos a darle donde dice transcribir, pero antes buscamos nuestro lenguaje que es español. Vamos a darle transcribir y de manera automática nos transcribe nuestro audio a esta parte. Y miren, como se dan cuenta, aquí ya transcribió. Vamos a darle crear perfil. Aquí vamos a colocarle nombre, voy a colocarle Edwin Arenas, una descripción de la voz neutra. Personalidad, si quiero colocarle, si no, no pasa nada. Lenguaje español y vamos a darle crear perfil. Cliqueamos acá, está creando el perfil y ya hemos creado el primer perfil. Ahora lo que hacemos es irnos para esta parte, miren, donde vamos a encontrar la voz. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, nos vamos aquí en esta parte de editar y yo le voy a agregar otra voz. Lo que les dije, voy a agregarle 3 grabaciones y esto para que la clonación quede perfecta. Si ustedes hacen esto tal cual como yo se los estoy diciendo, va a quedar perfecta la clonación. Le damos acá transcribir, ya no tenemos que colocar idioma español, ya la inteligencia artificial sabe que está en idioma español. Y miren, aquí le he colocado una segunda voz y ahora le doy nuevamente y agregamos otra voz. Yo le grabé 3 voces, ustedes le pueden grabar 2 si quieren. Vamos a darle transcribir, agregamos acá y listo. Ya entonces tenemos nuestra voz. Ahora sí, vamos a ver qué tal queda nuestra voz clonada. Aquí voy a colocar el texto que quiero, aquí idioma español y aquí por supuesto el modelo que tenemos que es este, miren, este es el que tenemos instalado. Así que cliqueamos, si queremos algún efecto, obviamente le digo que no, sin efecto y ahora simplemente generar speech. Esperamos un par de segundos, es bastante rápido. Generando la voz se demoró aproximadamente casi el minuto, más o menos como unos 40 segundos. Pero es que el resultado es bastante bueno. Quiero que escuchen cómo queda esto, realmente es impresionante, miren. Sí, hola a todos, esta es mi voz clonada con inteligencia artificial. ¿Qué tal quedó? Es impresionante, se escucha perfecto, la verdad. Bueno, hay un error al inicio donde dice hola a todos. Y es que realmente lo ideal es que se escriba de manera casi perfecta. Es decir, por ejemplo, si es el inicio de la palabra, que sea en mayúscula, mucho cuidado con los signos de puntuación, con las comas, con todo eso, que sea perfecto todo para que no ocurran problemas como este, que al inicio no se escucha muy bien la voz. Pero realmente es impresionante cómo queda la voz. Ya para descargar muy fácil, cliqueamos aquí y le vamos a dar exportar audio. Y aquí buscamos la carpeta que queremos, en este caso voy a darle escritorio, voy a darle guardar. Me voy para escritorio y aquí tengo la voz. Vamos a darle doble clic. Esta es mi voz clonada con inteligencia artificial. ¿Qué tal quedó? Bueno, y como les digo, es totalmente ilimitado. Ahora bien, si ustedes no tienen un micrófono profesional para hacer las grabaciones, para subirlas a esta plataforma, muy fácil, les voy a enseñar cómo lo pueden hacer, cómo pueden pasar de un audio bastante malo a un audio de estudio profesional. Se van a ir a esta página que también se las dejo allí en la descripción, totalmente gratis, se van a registrar con su correo Gmail. Como se pueden dar cuenta, aquí dice actualizar, lo que indica que estoy en la versión gratis, porque obviamente tiene su opción de paga. Aquí nos vamos para mejorar la voz y esto es totalmente gratis y vamos a darle elegir archivos. Yo voy a buscar acá la voz, miren, voz Edwin Cell, escuchémosla porque fue grabada con un celular. Y esta es una prueba para que veamos cómo a través de este software Adobe Podcast. Muy mal, entonces vamos a darle seleccionar y aquí ya se está subiendo. Miren, vamos a reproducir la voz original que sería esta. Y esta es una prueba para que veamos cómo. Y ahora miren la mejorada. Cómo a través de este software Adobe Podcast que nos permite gratis modificarla. El cambio es impresionante. Para descargar muy fácil aquí en descarga y de esta manera pueden mejorar sus grabaciones si no tienen un micrófono como este, por ejemplo, como el que estoy usando. Si tienen de pronto el teléfono celular o un micrófono de pronto de más baja gama y quieren que sea mucho mejor el audio, pueden utilizar esta plataforma y de esta manera subir los audios a la otra plataforma que es esta para que puedan clonar su voz. Ustedes pueden cerrar esta plataforma las veces que quieran y volverla a abrir. Miren, aquí queda instalada en su computador. Miren, vamos a darle doble clic y aquí está la plataforma. Esperamos a que abra, se demora siempre más o menos 30 segundos cargando y aquí ya tenemos la plataforma. Miren, la voz de Edwin Arenas. Si quieren crear otra voz lo pueden hacer, incluso pueden crear voces de cantantes, de personalidades, pero siempre siendo muy responsables con el uso que le van a dar a estas voces. Ustedes pueden clonar la voz que quieran, pero siempre por favor
teniendo muy en cuenta el tema de el buen uso que hay que darle a estas voces. Bueno, y de esta forma tan fácil y tan sencilla podemos clonar voces. Si vieron lo fácil que es, muy pero muy fácil, muy sencillo, y lo más importante, gratis e ilimitado, las veces que quieran, porque obviamente es una plataforma de código abierto. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Compartan ese video con la persona que creen que les pueda servir. Gracias por llegar hasta esta parte. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.